tendremos al maestro Jairo Osorio, quien es magíster en Historia de América Latina, especialista en Gerencia de la Cultura y licenciado en Ciencias de la Comunicación, experto en comunicaciones corporativas, relaciones públicas e interinstitucionales y promoción de la cultura, editor de libros, periódicos y publicaciones diversas con destrezas para la corrección de estilo y manejo del idioma español, habilidad conocida y reconocida para la escritura y la investigación social. Es director del Fondo Editorial UNAULA desde octubre de 2010 y gracias a eso hemos visto una cantidad de publicaciones que se habían perdido realmente, que no existían, reediciones de obras muy importantes, y ha sido un cultor pues, de la cultura antioqueña, un seguidor de los autores antioqueños a quienes ha divulgado ampliamente. Bueno, es una larga y extensa hoja de vida. También fue jefe de comunicaciones y publicaciones del ITM, luego director de Relaciones Nacionales e Internacionales y editor del Fondo Editorial del ITM hasta diciembre de 2007. Bueno, Jairo Osorio es alguien a quien queremos muchísimo, a quien recordamos con mucho cariño desde hace mucho tiempo. Para el Águila Descalza fue un personaje muy importante en los inicios, porque bueno, ya él había hecho teatro con Carlos Mario en algún momento en la Universidad de Antioquia, pero cuando empezamos en el 85, tal vez principios del 86, Jairo fue nombrado director de la Biblioteca Pública Piloto y nos compró 5 funciones. En esa época, que alguien nos comprara 5 funciones, eso era la locura, eso fue un estímulo para nosotros, un aporte, varios arriendos que se pagaron con esa cuenta, así que eterna gratitud, fue un apoyo, un aval que nos dio como grupo empezando, que siempre recordaremos. Así que les doy la bienvenida, Carlos Mario, Juan Fernando Ospina y Jairo Osorio, para que conversen y nos cuenten historias acerca de su paso por Manrique, Campo Valdés y Guayaquil. Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver cómo nos va hoy, Jairo. De verdad que muy agradecidos con todos ustedes por estar esta noche acá presentes. De verdad que nos alegra y nos alienta mucho su asistencia, y porque ustedes son el fundamento de esto. Nosotros ponemos estas casas y ponemos esto a su disposición. Nosotros en realidad nosotros no tuvimos hijos, nosotros tuvimos público, y por eso además ahora se ha llegado ya y se va llegando cada vez más la posibilidad de compartir todo lo que el Águila Descalza ha obtenido y lo que el Águila Descalza ha querido preservar en esta ciudad para que todos lo disfrutemos como debe ser. A veces tenemos como un ritual aquí, en todo este tiempo que hemos iniciado estas charlas. Generalmente empiezo yo leyendo, pero yo quería pedirle a Juan Fernando Ospina que empezara, no es mentira. Empiezo yo leyendo porque alguna nota y algún recuerdo con la venia de todos ustedes y con el agradecimiento porque este maestro esté aquí honrando estos sitios con su presencia, porque como decía Cristina, fue uno de los primeros y principales impulsores del Águila Descalza, y eso nunca se nos va a olvidar en toda la vida. Yo conocí a Jairo sin saberlo, apenas presintiendo una lejanía de caminatas ajenas, eran de él, no eran mías, siéndolo, pues él bajaba de un barrio al centro. ¿De cuántos barrios es este hombre, por Dios, que guarda recuerdos de intensos recovecos, de callejas sin cuento aquí y allá, barrios de cruces y calaveras, de malevos sin trampa? Nunca ni por asombro me lo imaginé a él como era desde que lo conocí, ya muy lejano el tiempo, y parece que fue ayer, como en alguna canción de Manzanero, tanguero, salsero. Salero este Jairo de trasegar tanto y canto y cuanto de barrios que ni puta idea tenía, de enclaves y alfileres en las variadas geografías, y fundos de sus propios zapatos y sus prosapias por montones, de recuas cargadas de oro, yuntas de café, de tiendas, bares y cafetines y cantinas y zacatines,
Yo que conocí de repente a este muchacho en un ágora, en un garito, en la taberna prohibida de Baco, de Uribe, yo que iba a saber, otro Uribe, yo que iba a saber que este man sabía cuando me lo encontré por primera vez, yo que iba a saber, de repente lo intuía a veces por su labia, por donde yo pasaba, él ya había estado, o donde iba me daban noticias de que había observado asombrado el cadáver de Gardel trasteado a las malas por tragadales de espanto en Caramanta, en Valparaíso, en la salmuera turbia de las rancherías de Buenaventura. Por donde iba me daban razones las bandadas de guacamayas, de su paso por almacenes de baratijas y porcelanas, de bisutería variada, de telas de cachemira, de brebajes prohibidos. Cuando salías a su encuentro, él ya había partido de los socavones de cualquier guerra, ya había entablado un alegato con los fariseos y los escribas. Solo le faltaba reconstruir el templo en 3 días, inventarse una historia verdadera para que el mundo se acomodara a ella y cambiara su rumbo por ciudades más imaginadas, doblemente más imaginadas que las de Calvino, más lúcidas cámaras que aquella Minolta con la que eternizó la lucha, el fracaso, el terror en los labios del amor, la queja como el ángel perdido en la boca de los moribundos, en los ojos de los enterrados, en los oídos de los enterrados, en los correvidiles de las más suroestetronas que sin saber, de las maestras suroestretonas que sin saberlo cuentan la historia que nunca terminó de contarse. Él fue el encargado, el asistente de las parturientas, de los nacimientos de las lloronas por contrato en los entierros y los velorios. A cada paso que yo daba, tembloroso sobre el abismo de su imaginación, tratando de acercármele con el pavor disfrazado de cobardía, con la cobardía disfrazada de altivez, con la furia trasvestida de solapamiento, con que alguna tarde, de alguna mañana, de algún mes, de algún año, de algún ciclo, nos vimos, él bañándose en una bañera de madera, asistidos por esclavas y concubinas de prietas carnes juveniles, papeles prestados de actoras de paso por el incierto mundo de ficciones, él de gobernador de unas Indias sin geografías certeras apenas presentidas en los alegatos sesudos del padre de Fray Bartolomé de las Casas y de Fray Toribio de Motolimía, acompañado a dedillo en el escarmiento fementido de manos llenas, de montañas de oro, billetes a montón. Yo no sabía que este Jairo era así, nunca lo supe, y cada que lo vi en su familia, cada que lo presentí llegando, llenándose duro como una roca, incisivo, pedernal, yesquero, rotundo, ágil, este hombre que averiguó por el diablo en cuanto infierno supo inventarse o descubrir, por falsos cielos de dioses sin destino, de dioses achicopalados por el infierno, de dioses huyéndole a la quema de Alejandría, al cuarteto de Alejandría, al terceto de Alejandría, al percepto de Alejandría, este hombre concepto de Alejandría, guaqueando en Karnak, horadando sepulcros en Memphis, el bispreiliando en Memphis, Tennessee, memphisiando en Heliópolis, vagando en Bagdad. Ahí lo veo en todo eso con su lengua, con su verbo inflado, inflamado, quemantes, averigüetas este Jairo de Bizancio y de sus discusiones aledañas, comerciante con renglones perdidos de Artur Rimbaud en Abisinia, en Abisur, demorado en puertos de Canchaca, de Cachemira, de Samarcanda, de Muso, Coscuezo, Mondoco. ¿Qué papeles haría? ¿Qué escritos cuando una vez me dijo, me llamó, nos hablamos, me contó y yo iba a ver y ya su voz no estaba? Se había esfumado dejando un halo tibio en el reguero proceloso de la tarde. Sus andanzas, quien lo ve, quien lo vio y no te recuerda, ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela, un caballo malherido llamaba a todas las puertas, ¿te acordás? Y lo supe, a tu padre en el naipe,
en las aguas premonitorias de los lebrillos, leyendo cartas de gitanos, vendiendo caballos, negociando territorios de asombro y de cambalaches y trueques, fastuoso en el lenguaje y tus andanzas. Y decía que nunca, y te atreves a decir que nunca jugaste a las cartas, taur que te lees en el espejo de la memoria, sota, caballo y rey de bastos, de oros, de sotas, de copas. Te llaman el encopao, nunca negociar con ganado, a calzar una mula, administrar una finca, vacunar que te vacunen, a desparasitar reses, y fuera de eso te las sabes todas. Cuántas geografías no inventó y redimió este Osorio Gómez. Hay un Miguel Ángel con ese apellido. Ahora estamos los dos aquí y yo tratando de embolatar el tiempo, tu pérdida y la mía, el tiempo que te perdí sin perderte, de nuestros olvidos cuando marchaste, y luego te leí y al principio te supe y supe de tus ansias y de tus labores y de nuestro teatro, de ese teatro ya lejano en el que ambos, con otros hombres y otras mujeres, tratábamos de acertar un flechazo en el corazón de un cíclope para quedarnos ciegos, cuando tratábamos de recuperar asombros como arena inútil en el desierto del Sahara, arena en los párpados de las arpías, como travestidas de Penélopes tejiendo desgracias, disfrazados de parcas, clotos, loaques y ciatropos, tejiendo y destejiendo en esos años lejanos de los 70, 71, 72, 73, 74, 75, y pare de contar, cloto, láquesis y átropos, tejiendo y destejiendo los hilos de nuestra vida, y esa trama nos llevó y te llevó a vos a tantas partes, de toda parte a manos llenas, y luego caminando solos por la tierra, frase tuya que ahora hago mía, Calígula, mi querido Segismundo de Gómez, y los Gómezes y Santa María Madre de Dios, y de los Gómez también, ora pro nobis, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo tremens. Tanta Medellín junta en tus historias, Buenos Aires también tanto en lo tuyo, Jairo, de historias y árboles, de árboles, sobre todo de árboles en este tiempo, y de raíces y tierras, de rizomas también, lo sé gratamente, pero de raíces asombrosas, profundas. Jairo, defensor de árboles, no en vano los cedros plantados y derrotados un día, todavía a ti, a mí nos lastiman el alma. Jairo en un bidé de la Rábida, y Jairo en su propio convento, Colón y Sante, y Sando Bandera, tocando arrebato, amparo arrebato. ¿Cuál será su música? Me pregunto ahora. Los tangos y esa enseñanza de lo fatal que aleccionaba y dictaba y extendía cartilla como pasaporte de machos en las cantinas del viejo Guayaco. Ahora estamos aquí queriendo oírlo, con esto que nos hipnotiza en sus historias, repetirnos las 1001 noches, Jairo, por favor, los cuentos de Chaucer, la Alhambra, sus andanzas, y hablarnos del barrio que perdió, no como fantasma del recuerdo y presupuesto fundamental de la nostalgia, sino como sumidero por donde se nos fuguen en grises podres todo el vacío, todo el horror que almacenamos en nuestras odres, diría el fiero León. Yo planeaba de otro barrio más abajo, más bajo, menos alto al centro mismo, porque el centro siempre fue eso, aquel que perdió el centro y los nuevos centros de esta historia, y ya no hubo centro, calles que eran ajenas y propias, pues eran tan mías como de él y de todos y de nadie. Ahora pienso en los caminos que te llevaban desde Manrique hasta el centro, hasta Junín, pasando por Campo Valdés, el Versalles tuyo, a ver jugadores, los caminos míos también desde Sevilla, el Fundungo, el Chagualo, hasta Guayaquil, ese Guayaquil de Jairo, el Guayaquil de una ciudad dentro de otra, esos brochazos de ese Guayaquil resumido. Yo no sabía, lo juro, cuando lo reconocí, que Jairo era Guayaquil
guayaquilero, de bar del papá, de tragos en la acera, de ténebres posiciones, Guayaquil rondando y Jairo guayaquilero, un Jairo estanciero, un Jairo ahí, agazapado como el personaje de Mejía Vallejo, Jairo de reloj en la muñeca de boba, el que boleaba como si le estorbara, un Jairo ese y yo y él bajando desde allá, desde ese Manrique que alguna vez por algún azar fue gardeliano, Jairo Bar, y todos, y él no era la excepción. Bajábamos al centro, a ese parque de Bolívar del que hablaba Juan en estos días, a estar pendientes de los argentinos que llegaban. De pronto tuvimos que coincidir, la puta madre si no. Él estuvo ahí pidiendo un autógrafo a Eugenio Casali, a Eduardo Balazanian, Antonio Pécora, Ramaciotti, Perfecto Rodríguez, Fito Ávila. Él que estaba tan cerca, y ahora que lo repaso me pregunto si no nos topetamos antes en ese Junín que él retrata, cuando se le volaba a sus padres con otros chicos, si no nos topábamos antes en algún bar, en ese bar de su padre en Guayaquil, ahí nomás, al lado, pero de tanto andar sin vernos, sin conocernos, de tanto frecuentar el mismo aire, la misma pelota, la misma patota, idéntica metáfora de la viudez al grito, de la mudez al grito. Nos veríamos un día haciendo eso, haciendo un teatro, encontrándonos en un teatro, en unas tablas, recuperando en tonos especializados en misterio, en gritos y en asombros, las peripecias de un cura en México, abandonados al decir por un hombre que era en ese momento nuestro santo patrón en el teatro, Enrique Buenaventura. En esos primeros pasos por un escenario coincidimos Jairo y yo. Ahora lo recorro de Manrique a Guayaquil, yo que conocí a Manrique sin conocer a Jairo, a Guayaquil sin saber que él estaba ahí nomás a la vuelta de donde yo vendía zapatos, en el almacén Más por Menos del pasaje Vázquez. Sígase sin compromiso. Nunca me imaginé, ahora estoy con él aquí al lado. Un día supe que se llamaba Jairo y estudiaba como yo en la de Antioquia, en la escuela de periodismo, y le gustaban los libros y los forraba en plástico y era supremamente ordenado. Jairo era supremamente ordenado, organizado. Creo yo que vivía en Rosales por esa época. Ya vivía en Rosales, no lo sé, puedo estar perdido de barrio, o yo fui el que vivía en Rosales. Él hacía de gobernador en una obra que montábamos en la UDA, hacía de indio también, indio y gobernador, y también en otra obra que fue que montamos de Edward Albiri, la historia del zoológico. Hicimos también otra obra que se llamaba La farsa y justicia del señor corregidor de Alejandro Casona, y luego se fue, o nos fuimos, y cada uno tomó sus rumbos. Él no volvió a bajar por Ecuador hasta Junín, hacia el Raudal, hacia Guayaco, a coger otros rumbos. Se dedicó a terminar su carrera. Seguramente pasaron muchas cosas, y su mamá murió, y su papá también, y ellos tenían un bar en Guayaquil, y por eso será que viene a hablar de Guayaquil. Hay tantos que han hablado de Guayaquil, pero la visión de él es desde adentro y de Niquitao, y tiene a Medellín en su pulso, en el pulso este muchacho, en sus ojos y en su alma. Derrumbes de socavones en pleno centro del Carbón, tragedias, amores de sirenas cantoras en las orillas de un puerto, amores de ojos de ciego y mendigos, y seres confabulando con las hierbas desde su propio balcón, reguero de recuerdos. De repente le estorbaba el tiempo en su muñeca, ahora el tiempo viene en su voz. Negro. Yo cuando Ahí está dicho todo, ya nos podemos ir. no, ya sé, ahora el tiempo viene en su voz. Yo creo que deberíamos poner más bien tangos y ponernos a beber. Porque yo, pues mi infancia en Guayaquil, Manrique, Campo Valdés, Lovaina, yo no soy capaz de contar todo eso, aunque ya está escrito en todos estos libros, y les queda muy fácil, no es sino venir a la Biblioteca del Águila a leer Familia, por ejemplo, o a leer Junín, años 60. A Medellín lo tocaba. Y ahí, o a Medellín. Niquitao, y ahí está todo lo que pudiéramos decir esta noche. Negro, yo estoy muy emocionado, yo no sé qué sigue en el libreto, pero me emociona, y yo lo único que quería decir era las gracias por haberme traído aquí, porque yo me siento muy honrado de volverme a encontrar al Negro después de 40, 45 años. Como él lo decía en el escrito, hicimos teatro juntos,
que sería lo único importante de mi prontuario, de ese prontuario tan largo que leyó Cristina y que no sé dónde lo sacó, pero que realmente yo no reivindico sino una sola cosa, que siempre la digo en la universidad al doctor Armando Estrada y a los amigos: yo no sigo siendo más que un trabajador popular de Guayaquil. Eso es lo que yo quiero reivindicar a puertas de la muerte, porque está como todo tan cerca, y es lo único que yo quiero reivindicar. Soy un trabajador popular de Guayaquil hasta el último día, porque además, mire, la vida es muy bella, es cíclica, es que la vida es cíclica. Yo llegué a Guayaquil a los 3 meses cargado por mi padre en un bus de Caramanta, y después a los 4, 5, 6 años y más, hasta la universidad que a ustedes les debe costar, yo trabajaba en Guayaquil. A mí en la universidad me da mucha envidia porque los compañeros clase media tenían con que irse a beber a Barranquilla al frente o a comprarse los bareticos allí al Chagualo. Yo salía de la universidad... Donde Villamil. Yo salía de la universidad para Guayaquil a coger una registradora hasta las 7, 8, 9 de la noche. Entonces yo sigo siendo. Después de voltear mucho, caigo después, en el 2010, nuevamente a Guayaquil. Y por eso fui tan feliz, por eso le acepté al rector de la Universidad Autónoma ser el director del fondo, porque era que cerraba el ciclo. Empecé en Guayaquil y vuelvo a morir en Guayaquil. Porque cuando inauguraron la Autónoma, en los años 66, nosotros en el barrio éramos muy orgullosos, teníamos universidad, que era lo que siempre nos habían inculcado, la educación, ¿no? Que es lo que siguen inculcando ahora los políticos y todo el mundo. La educación te salva, eso puede ser cierto, es verdad. A mí me salvó, por lo menos me dejó vivir muy dignamente y llegar a este instante de reencuentro con el negro y con Juan Fernando Espina y con Cristina, a quienes agradezco públicamente que me hayan tenido en cuenta para venir a hablar de esa infancia tan bonita que nosotros tuvimos en estos barrios. Yo no sé si alcancemos a hablar o no, o a darles un repaso más o menos general de lo que eran esos barrios tan hermosos, absolutamente hermosos. Yo reivindico esos barrios como barrios residenciales. Para nosotros no eran barrios ni populares, ni pobretones, ni nada, eran nuestros barrios, que además eran muy aseados, eran casas muy grandes, con solares, la gente era bien vestida a pesar de lo pobre. Yo no sé si ustedes han visto en la foto, una fotico mía cuando estaba niño, éramos muy bien vestiditos, así los zapatos. Bueno, así, ese no es Jairo, ese es el hermano. Ese es tu hermano. Este es Darío. Pero yo no te quiero interrumpir, seguí con tu... Este es Darío, que tristemente mataron ahí en la Candelaria por una equivocación, dicen. Era muy travieso, este era el hombre más travieso de la familia, y este hombre con los 2 brazos quebrados y las piernas quebradas se montaba en una moto y eso se ponía a Manrique de Ruana. Lo mataron lamentablemente una vez que cerró el bar en Guayaquil, se fue para su apartamento en Manrique, al frente del Café Alaska. Tenía un apartamentico en los bajos de la casa de una tía que se llamaba Carlota Osorio. Dejó allá la amiguita de la época y volvió otra vez a la Candelaria, a los chanceros de la época, estaba el chance de moda, a ayudarles a contar los tiqueticos. Contaban todas las meseras de Guayaquil, entregaban a las 8 o 9 de la noche, entregaban la tiqueterita y ellos, 10 muchachos ahí, todos hacían cuentas de cuánto vendieron y qué número y tal la cosa. Y él agachado ahí, siempre pasaba un señor que era el dueño del bar Don Quijote, ahí a media cuadra de la Candelaria. Y el tipo hacía un mes estaba estrenando revólver. Y siempre pasaba y disparaba y lo saludaba y disparaba al aire. Y ese día pasó y el revólver se le atravesó en una reja y fue a darle a la frente al hermano. Esa noche a mí me tocó voltear toda la noche con él. Yo en esa época trabajaba en la Piloto y bebíamos mucho. Bebíamos ahí en Colombia cuando se podía, pues digo yo, se podía beber. Ahora esta gente puede beber todavía en el Guanábano. Yo no soy capaz, pues, porque me muero del terror. Yo a las 8 estoy acostado allá en la finquita en Río Negro, lejos del tumulto, y ya me da miedo pues beber en el Guanábano a las 8 de la noche. Bajé aquí pues porque sé que esto todavía es un poco protegido, ¿no? Y ustedes de todas maneras están medio rezados y aquí no pasa nada, ¿no? Y me acuerdo,
yo no sé si me permiten contar este recuerdo. Llegué yo, el parado del Capitán, ¿usted lo recuerda? Ahí en la 65, el primer parado que tuvo Medellín en la 65 con Colombia. Ajá. Ahí bebíamos nosotros cuando salíamos de la universidad, salíamos de periodismo o de la piloto, y ahí nos poníamos a ver, y a las 10, 11, 12 llegábamos, nos íbamos para la casa en taxi. Yo vivía ya en esa época en Altamira, otro de los barrios, y me acuerdo que sonó el teléfono a las 12 de la noche, acabando de entrar, de un primo que me dice: hombre, mataron a Darío, weón. Y yo, y acababa de llegar con Leonel Gallego, el de Los Animales y el Hombre, que vivía al frente en López de Mesa, y lo llamé y le dije: vení, acompáñame. Y fue todo un recorrido por la ciudad, porque preguntando a dónde lo llevaron, que lo llevaron a la clínica Soma. Entonces, a la clínica Soma, no, él aquí no lo recibimos, él está muy mal, él lo mandamos para allá adelante. Entonces fui aquí, donde queda, por la avenida Oriental, había un centro médico ahí, como de Comedal o algo ahí. Llegué ahí tampoco, al policlínico, y cuando llego al policlínico, allá estaba tirado en un corredor. Y me dice el médico: está muy mal. Ay, y a la hora me dice, sale el médico y me dice: murió. Un hombre de 34 años, empezando la vida, hincha del Nacional, a morir. Todos los era él. Este era un hombre muy bello, 34 años, y llegaba al estadio y todo el estadio tenía que ver con él, porque era muy loco. Y este hombre siempre armaba trifulcas en esa tribuna con el Nacional, se moría por el Nacional, hombre, y murió realmente. Fue el único cercano como a mí, el más cercano, porque él tenía un año más que yo. El mayor no fue cercano, la hermana tampoco, el menor jugaba fútbol conmigo ahí en la 47. Pero bueno, lo que queríamos mostrar era la foto del niño. Mirá, son bien vestiditos, gente bien vestidita. Éramos trabajadores populares de Guayaquil, pero no éramos mal vestidos. ¿Y vivían allá, en Guayaquil, o no? Vivíamos, cuando llegué a los 3 meses, que llegué de Caramanta, y con esto quería empezar la charla, lo que pasa es que uno se pierde. No, está muy bien. Uno es un perdido toda la vida. Esas perdidas son las más interesantes, además. Yo quería, creyendo que uno siempre organiza un guión y eso se vuelve un merequetengue. Jairo, sí. Vos preguntabas que cuál era el guión. Pues yo te voy a decir cómo es el guión acá en estas conversaciones. Yo hace una hora pensaba que yo iba a estar sentado escuchando la conversación de ustedes. Es que ese siempre es el guión suyo, estar sentado allá, ¿cierto? Y acá, mira, estoy en este momento acá sentado al lado de ustedes. Pero hace muy bien, porque usted ha sido, yo lo reconozco, sépanlo todos, cuando yo ya no esté por aquí, este es mi albacea. Este hombre es el único que habla bien de mis fotos. Las defiende, las cuida, las promueve en exposiciones. Ahora le trajo de regalo al negro una cosa hermosa de Borges. Ese lo vamos a exhibir en el museo también, esa hermosa fotografía de Jorge Luis Borges. A ver, de pronto no saben esa faceta de Jairo. Jairo, él es un gran fotógrafo, pero él se considera el fotógrafo de los escritores. Yo digo que él es mucho más que un fotógrafo de escritores. Y desde los años 70, Jairo tiene la mayor cantidad de retratos de la gente del mundo del arte y la cultura en Medellín y en Colombia. Y tiene varias publicaciones en que su trabajo, en que combina su trabajo de la escritura con la fotografía. Y hay una foto que es muy famosa, que es un retrato que le hizo a Borges en la visita de Borges. ¿En qué año fue, Jairo? En el 78, en la Gardeliana. Lo logramos fotografiar en la Gardeliana. Claro que esa foto es de Cartagena, acabadito de levantar Borges, porque yo lo perseguí 3 días a Borges cuando vino a Medellín. Bueno, y esa Fuiste foto... su lazarillo. Sí, inclusive en uno de los libros aparezco con el brazo de él llevándolo al avión a Cartagena. Sí, claro. Pero tan mal, una foto mala porque Carlos Bueno es ciego. Y ese día de la emoción, a las 6 de la mañana nos bañamos en el mar del Caribe, allá al frente, estamos alojados al frente de Borges, nos bañamos a las 6 de la mañana para podernos decir que estuvimos en Cartagena. Y Carlos Bueno perdió las gafas.
Entonces, claro, sin gafas, y yo con Borges, ¿quién nos hacía una foto? Carlos Bueno, pero no enfocaba nada, y para arriba, para abajo, pero esa se salvó, quedó la constancia de que ahí iba yo del brazo de Borges para la avión. Ay, qué bien. Bueno, que en Caramanta. pero yo no quería empezar esta charla sin leer un poema. ¿Y cuál era la foto de Borges está ahí? Pues imagino, no la dejaste. Hay una foto de Borges en la Gardeliana. En la Gardeliana, que hay más adelante. Van a ver. Pero ustedes, vamos después. Ustedes dicen cuándo pasamos la foto para que pues pasemos cuando tenga Fernando. Ahora pasemos, la buscamos. No, ¿y para qué tan rápido? Mira el dedito. Éramos pobres pero honrados. Mira el dedo. Alguien ahora quería que les pusiera un tango de los zapatos rotos. Mira, era una gente. Ay, velo. ¿Y ese soy sos vos? Ese soy yo. Ay, no. Ay, era hermoso. Ay, no. Mi mamá me cuenta que vivía loca con las vecinas, por eso se vino de Caramanta, porque no aguantaba la pedidera de las vecinas para cargarlo un rato. Y bueno. ¿Y quién es esta? Esta es la hermana, este es Darío y aquel es el mayor, Jaime. Ahí no había nacido Ariel todavía. Darío es el que... Esta es una foto del 54. ¿Y dónde 55, vivían ahí? 56. Vivíamos, para allá voy, en Restrepo y Sasa. Yo siempre he dicho que lo mejorcito, lo peorcito de Prado, lo mejorcito de Lovaina. Porque Lovaina llegaba hasta la 71. Y nosotros vivíamos en la 72 con la 49, es decir, a una cuadra de las muchachas de Lovaina, que además pues yo ahora haciendo un repaso en estos últimos días de Guayaquil, Manrique y esto, me asombro de la cantidad de cosas que escriben los historiadores de la Nacional y los investigadores jóvenes, y yo no sé cuánta gente ha escrito de Guayaquil y de Lovaina, y han hecho un mito de violencia de esos barrios, ¿no? No son lo que era. Pero vuelvo a mi poemita de Caramanta, porque yo quiero mucho el pueblo. Yo no soy como un cierto alcalde una vez, cuando era mi jefe en el ITM, el presidente de la Junta era el alcalde, y le hicimos una medio biografía con Ricardo Aricapa. Yo le asigné a Ricardo Aricapa el papel de hacer una biografía de ese personaje. Y empezó y se la hizo muy bien, como escribe Aricapa. Y me lleva el primer ejemplar para la corrección, el proceso, y leo yo, pues la infancia de él decía cosas muy bonitas, su infancia en Sopetrán. Listo, llevémosela al alcalde para que revise esta acá. Entonces el tipo tachó Sopetrán y puso Laureles. Y yo, no jodas. Mira, este señor. Yo creo que pueden adivinar cuál fue el alcalde. No lo mencionemos ahora para no darle importancia. Sopetrán, ustedes después averiguarán, ustedes son también historiadores. En Google debe aparecer que alcalde es de Sopetrán, ¿cierto? Y listo, pero entonces el tipo no pasó la infancia en Sopetrán, Laureles. A la segunda corrección, listo, ve, y le dije, este huevón, ve, le da pena el pasado. Entonces a la segunda corrección nos borró Laureles y puso el Poblado. Ya no jodas, huevón, Aricapa, no publiquemos esto, porque este hijo de puta, ese ritmo van a hacer en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. No jodas, porque es que les da miedo. Y era igualita una compañera que yo tenía jefe allá, directora de la Escuela de Pedagogía, una montañera de esas que asciende, de esas maestras que van subiendo y que son pinchadas y de batas floreadas y esas cosas. Y ella se moría de la rabia que le recordaran que era de una vereda de Don Matías. Don Matías, no, ella nació, fue en Laureles. Y yo, bueno, yo sí nací en Caramanta y soy muy orgulloso de Caramanta. Ahora le voy a dejar a Cristina y al negro. Es, yo creo que el único pueblo que tiene un libro de poemas de Caramanta, no míos, de un señor que se llama Robinson Quinterosa, está recién salidito. Este libro ganó el premio de la Casa de la Cultura de Carmen de Iboral. Él es un hombre que vive allá ahora, pero era un hombre muy amigo de María Mercedes Carranza, en la casa se jodió la vida, le decía yo hace 8 días, porque claro, se casó y se le dio por venirse para Medellín y aquí se jodió la vida, porque aquí no es nadie, ni en Carmen de Iboral no es nadie. Y fuera de eso se divorció al año, entonces perdió su carrera de poeta, en la Casa Silva y ahora vive allá arrinconado en casa en Carmen de Iboral. Pero me encantó
que me diera que me lo publicara. Hace un mes me lo mandó por WhatsApp y yo dije, ay, bruto, Caramanta tiene 2 libros, el único pueblo que tiene 2 libros hermosos. Este de historia, que además dice que le encantó a él, dice, y este de puras poesías. Pero yo a él ya lo conocía como poeta desde el boletín bibliográfico del Banco de la República, que era hermoso ese boletín. Yo no sé si lo han vuelto a hacer. Sí. ¿Lo siguieron haciendo? Sí, era hermoso y elegante. En el último número, hecho. en el número de diciembre aparece en la portada, en la contraportada y en la página final 2 poemas de Cristina. Ahí Qué bueno, porque yo a él, allá en la época de la piloto, supe de él cuando vi en la contraportada y en la solapa interna los poemitas Caramanta, Caramanta. Y es que en Caramanta es un poeta, y qué poeta, por Dios. Entonces, como estos poemitas le dicen a uno de la infancia, yo quería por lo menos adentrarme con uno para caer ahí sí a lo vaina, que es lo que nos está llamando la atención. Perfecto. Caramanta, palabra que se fue haciendo verso. Mientras fui niño, una más como otra tarde, como otra cumbre, después olvidada, perdida en mis canciones. Necesitaste el silencio y del exilio para descubrir su poesía. Y tiene una serie de poemas sobre la neblina que es el recuerdo que tenemos todos de la infancia también en Caramanta, esa neblina que nos cubría todo, no nos dejaba conversar, nos cubría por completo. Ahora la gente que vive en el exterior o en Medellín cuando va a Caramanta se emborrachan recordando la neblina, porque ya no está, ni eso está en este momento, ya ni la neblina tenemos en el país. Entonces yo sí quería hacerle ese pequeño homenaje a Robinson, a Caramanta y a mi origen, que es Caramanta. La violencia de Caramanta, porque si no es por la violencia, mi papá no hubiera llegado a Guayaquil. Él era un hombre liberal, casado con una mujer conservadora, cosa curiosa. Él, un campesino, ella maestra, no ejerció nunca porque era la niña rica del pueblo. Después todos se quedaron muy pobres porque el tío Alfredo se les voló con toda la fortuna a los hermanos para Panamá. Esa foto la tenemos ahí. Esta es la ¿Cuál foto, es el tío Alfredo? El tío Alfredo. Es ese parecido a ti. Yo no sé si ustedes son muy jóvenes, en el 60 a él Consuelo de Montejo, en el bogotano, lo bautizó como el padrino. Y es realmente el único padrino que ha tenido este país. Desdichada o afortunadamente, no sé. Esas cosas. Familia es un libro. Familia. Con tal historia de este libro. Esta es la historia de la familia con nombres propios. No hay sino 2 o 3 con iniciales, porque realmente estaban vivos y eran muy peligrosos en su momento. Pero está íntegra. La memoria mía está ahí. Puede que me equivoque, lo que iba a advertir ahora. Puede que lo que hable de Guayaquil, Manrique o Campo Valdés no sea lo que otros tienen de Manrique, Campo Valdés o Guayaquil, porque cada uno tiene su memoria. Pero uno sí cree que su memoria es la más verdadera porque la vivió, ¿no? Entonces este hombre, que fue el que inició todo este despelote del país, no él, los que le heredaron a él, que fueron sus choferes, sus lavaperros, los camioneros, toda la gente que entró el contrabando en los años 60 al país y a Medellín, fue la gente que después cayó al narcotráfico. Pablo Escobar lo dice en 2 o 3 libros, entre ellos uno de Germán Castro, es al único que reconoce como patrón. Lo tuvo de patrón unos días. Y con este libro me pasó una anécdota muy linda, porque yo cuento ahí el caso de Pablo Escobar con Pablo Escobar, y cuento la historia del tío. Y en 2015, mira las cosas que le pasan a uno. Llegué yo a la Feria del Libro de Medellín, a mi stand allá de la Autónoma y todo, y este hombre, el anticuario de la Castellana, ¿cómo es que se llama? Juan, ay, se viene Juan y me abraza, y me dice, ay, huevón, tu tío mató a mi papá. Yo, ay, hueputa, ¿cómo así? ¿Cómo supiste? En el libro, huevón, ¿cómo así? Vení, ay, no jodas, huevón. Sí, y pues yo que venimos siendo. Y me cuenta, ahí está, el tipo descubre eso después de muchos años por la moto de Pablo. Él trabajaba para mi tío. Y la moto con la que hizo su primer trabajo, él la tenía en Nápoles.
Y cuando Juan José Hoyos fue alguna vez a entrevistarlo allá, Pablo Escobar le dijo, quiero mucho esa moto, fue mi primer trabajito. El color y todo era exacto al del historial judicial del personaje que mató al abogado, al papá de él. Y resulta que en esa época el tío tenía no sé qué pleito y el abogado llevaba un pleito contra él y él relacionó esa muerte. Yo no sé si sea cierto o no, pero esas son las cositas bonitas que uno... Y lindo, y te abrazó. Y me abrazó, claro. Tu tío mató a mi papá, qué emocionante. Porque, pero... porque cualquiera te hubiera matado, ¿cierto? Pues hombre. Sí. Todavía, por ¿Ves? eso Claro. salgo con miedo a Medellín, porque hay cosas, uno debe deudas que uno no sabe cierto, de que quién va son y que se las cobran a uno. Deudas que heredaste. Deudas que heredé y posiblemente mías, porque eso es lo que te decía ahora, es la ventaja en tener mala memoria. A uno se le olvida hasta cuánto debe y a quién le debe, ¿no? Y a lo mejor uno debe esas cosas, pero uno no... Me atreví a escribir esta historia porque es que han fabulado mucho sobre el narcotráfico, sobre Guayaquil, sobre Lovaina, y no es eso que uno lee a veces en los libros. Guayaquil no era ese Guayaquil violento que pintan todos. Yo no sé por qué a todos, en todas las épocas, les encanta pintar lo sórdido. Ustedes que son escritores, yo no sé por qué les gusta es pintar lo sórdido. ¿Por qué no pintan ese barrio hermoso? Mire, este hombre, este es el menor. Este es el en la calle, esta es la casa de la 47 con la 76. En Manrique. Sí, ese es un niño que no es ahora de ninguna comuna, ¿o no? O en las comunas ahora visten los niños No. así. Es que Era antes... la imagen que yo tengo, bueno, para ahora sí empezar a adentrarnos. Cuando llegamos a Guayaquil, la primera casita de la que yo me acuerdo... Cuando quiera cambiar de foto, dice. Tranquilo. La primera casita que yo me acuerdo es en Restrepo y Sasa. ¿Saben cuál es Restrepo y Sasa? La 72. La 72 que baja de Manrique. En la esquina, en toda la esquina, al lado norte, era un primer piso, una casita, un apartamentico, a lo mejor, pues muy pequeño. Yo no recuerdo haber tenido patio ahí, de pocos años. Y a la cuadra empezaba Lovaina. Y uno vivía de una normalidad absoluta ese barrio. Después nos pasamos por la 49 derecho hasta la 78, una cuadra arriba de la iglesia del Calvario. Y yo me acuerdo que esas casas del Calvario eran casas elegantísimas, hermosas. Como las casas de la plaza de la iglesia de Manrique. Yo no sé quiénes conocieron la iglesia de Manrique por detrás. Eran unas casas absolutamente bellas, como las casas que ve uno y ahora al lateral, en el lateral también. Eran bellísimas, eran casas bellas, decentes, limpias, pintadas. Y la gente era normal, uno no le tenía miedo a nadie y uno pues tenía unos solos zapaticos, o seguro que teníamos unos solos zapaticos, yo me acuerdo, porque una noche que llegué de Guayaquil con unos tenis nuevecitos, hombre, negros recién salidos ahí en Croydon, que Croydon quedaba en Colombia con Tenerife. Yo no sé quiénes compraron tenis en Croydon. Y yo no sé por qué se me mojaron. Llegué estrenando y se me mojaron. Y al otro día tenía que ir a la escuela que era la Porfirio Barbacop, ahí a la cuadra de la casa, claro, en Campo Valdés. Por detrás quedaba la Atanasio Girardot, que eran mujeres y hombres. Ajá. Y yo me acuerdo esa mojada de esos zapaticos. Y lo único que se me ocurrió a mí fue ponerlos así parados con el fogón prendido para que se me secaran. Ah. Oh, tragedia. ¿Y se quemaron? Se quemó todo. ¿Cómo se llama esto? La suela. La suela. No, se quemó la parte de atrás del talón. El contrafuerte. Qué dolor, claro. Y sabes qué tuve que ponerme a hacer yo a los 7, 8 años. Hombre, una aguja con hilo y aprendí a coser de un lado a otro para que me agarrara por lo menos el contratalón y para taparlo con los calzoncitos largos, pues, porque no teníamos más zapatos, pero era de una dignidad con la que vivíamos, que yo me asombro ahora de ver esas historias de que eran gente muy desarraigada, peleadora, cuchilleros. De Guayaquil no hablan sino de lo malo. Pero vos siempre me has dicho que eso fue un invento de Manuel Mejía. Pero venga, yo quiero irnos para
¿por qué no rebobinamos un poquito? ¿Cuál es esa relación? Vos decís que tu familia se viene de Caramanta por, sí, por la violencia, llegan y están viviendo en ese sector, en la 72 en Prado, ahí cerca a Lovaina. ¿Y cómo es la relación? Porque tu papá ya tenía negocios en Guayaquil, ¿por qué terminan trabajando y por qué empieza, por cómo entra a Guayaquil a la vida de tu familia? Bueno, cuando llegó mi papá en el 54, echado porque lo echaban a plomo de Caramanta. No lo mataron pues para no dejar una viuda conservadora, pero lo asustaron mucho y se vino para acá. Ya había venido varias veces a Medellín, inclusive en el 48 vino a casarse a escondidas con la niña conservadora en la iglesia de Buenos Aires. El señor Gustavo Arteaga, el del Málaga, fue el padrino y era el que le alcahueteaba. El del Málaga es caramanteño y es un hombre muy querido que les alcahueteó ese noviazgo y allá fue el padrino del matrimonio. Mi madre vuelve a Caramanta, él por otro lado, pero resulta que ya estaban casados y en el pueblo no sabían. No sé cómo se supo a los días, pero él vivía en el pueblo jugando cartas, taur, puteando, era carnicero. Entonces esa vida no se la aguantaba el suegro, que era un hombre respetable, tenía agencia de café, dicen las malas lenguas de Caramanta que compraba 8 o 10 cosechas por anticipado de café. Era un hombre muy pudiente, con un yerno de esos, pues, claro. Y los primos de mi mamá y los hermanos eran pistolocos. Celso Bala, había uno que lo llamaban Celso Bala, muy rápido para la pistola. Entonces entre ellos mismos se entretenían dando bala en el pueblo para asustar a los liberales, los conservadores de la época. Allá pues sí la violencia fue muy dura, eso no hay que negarlo, en todo el país. Ellos mismos gozaban dando bala para asustar a los liberales. Y a mi madre, cuando tuvieron casa en Caramanta, le ponían, abría las ventanas por la mañana, que es la costumbre de las mamás, abrir las ventanas y encontraba las coronas de muertos con el nombre de Jesús María Osorio Marín. Sus Osorio le decía. Entonces eso no lo aguantaron. Caímos a Guayaquil, que era donde llegaban todas las flotas. Y aquí tuvimos la suerte que teníamos una tía, Ana Gómez, Ana Osorio, que era la contadora de Locería Colombiana, un puesto importante. Una mujer contadora en el 50 tiene con qué vivir por lo menos decentemente. La mayoría de las hermanas de mi padre lograron su pensioncita en Noel o en la locería o eso, y entonces lo acogió a él, que lo quería mucho. Anita lo acogió a él y seguramente fue ella la que nos llevó a vivir a esa esquina de la 72 de Restrepo y Sasa. Debería tener conocidos en el medio doña Anita, y uno de ellos era don Gabriel Mejía, un hombre al que nosotros le agradecemos mucho. Era el dueño de Café Don Quijote, que el Café Don Quijote quedaba ahí en lo que es ahora la glorieta de San Juan, con la avenida del Río. Al costado oriental quedaba Café Don Quijote, y ahí por muchos años estuvo el aviso de Café Don Quijote. No sé quién no lo recuerda. Ese hombre tenía bares en Guayaquil, y a través de la tía le dio el bar Buen Tinto a administrar a mi padre. A ver, hombre, hágase ahí, hombre. Hacete pues, hombre, ahí en el bar. Y el Buen Tinto quedaba al frente del pasaje Sucre. Entonces era un negocio de todo el día. Funcionaba mucho porque, claro, es que era Díaz Granados, Amador, era todo ese Guayaquil que funcionaba ahí. Los abarroteros que después fueron a dar a la mayorista, todos eran viejos ricos de ahí del oriente, don Floro Zuluaga, un señor Roldán que yo me acuerdo que era siempre donde iba a comprar yo los bastimentos del bar. Y en el Buen Tinto pasó él su buen tiempo. Seguro resultó muy buen cantinero porque paró el barcito y lo mandó don Gabriel a Maturín con Faciolince, la esquina donde hoy queda la quincallería una quincallería es que hay ahí, toda la esquina debajo del metro. Era un bar que se llamaba el Bar Industrial. Vaya, mijo, para ese bar, que está muy caído ese bar. Claro, había bares buenos y bares malos, como hoy en día debe haber teatros malos y teatros buenos, ¿no? Este es un teatro bueno, por ejemplo, mucho público. Y el Bar Industrial era un bar que yo lo cuento ahí, no funcionó para nada, era un bar que no dio mucho resultado, parece que no dio mucho resultado, porque mi papá resultó comprando en Pichincha con Faciolince el Bar Bola Bola, que ese era un bar famoso, el Bar Bola Bola, y él lo compró, arriesgado el viejo. Y ahí acabamos nosotros
ahí el Bolabol, y enseguida compró el del frente, el Bar San Cristóbal, y en esos dos bares hicimos toda la vida hasta el 2008, 2009, que se vendió el último bar, el Bar San Cristóbal, porque el hermano menor se lo bebió. Claro. Este se lo bebió. ¿A este fue el que le pegaron el No, este es el menor. Ya. Este ahora vive conmigo allá en Río Negro. No fue capaz de resistir esa registradora viendo entrar plata todo el día. Entonces, un tipo pues que se bebió el bar, cerraba el bar para irse a putear abajo hasta la Valladera, o a las 7 de la mañana que iba yo para la biblioteca, o después para el ITM, o para la gobernación, bajaba yo a darle vueltecita, siempre bajaba yo temprano, vueltecita le iba a dar al bar, y allá hasta a las 7 de la mañana con una garrafa de aguardiente el tipo, y las meseras atendiendo el bar y toda la vaina. Entonces se lo ferió porque un bar es muy fácil de feriarse, porque entra mucha plata. Entonces en esos dos bares nos criamos nosotros, y en esa calle 72, después en la 77, y caímos a la 47 con la 76, que era Campo Valdés, años 60, 62. Una historia muy bonita con esa casa, porque era una casa de esas altas, grandes, bonitas, sobre un barrancón. El bus de Campo Valdés nos dejaba ahí en todas las escalas de la casa, o al frente lo cogíamos, y mi papá logró comprar esa casita con una lotería que se ganó en el 63 o 64. Y me acuerdo de las poquitas veces que yo he visto pagar taxi a mi papá, que vi pagar taxi. Subió un sábado emocionado porque él amanecía en el bar. Claro, era un bar que hasta las 12, 1 de la mañana tenía puertas abiertas, y a las 5 de la mañana tenía puertas abiertas. Entonces él dormía ahí, dormía en el bar, y a las 2 o 3 subía a hacer siestecita a la casa todos los días. Y mientras tanto, pues los hijos, cuando salíamos de la universidad o los sábados, bajábamos a ayudarle a él hasta las 3, 4, que él se diera la siestecita en la casa, se bañara y volviera a bajar. ¿Vos ya estabas en la universidad? Sí, no, en el 64 estaba en la Porfirio, y yo le ayudaba. Desde la primaria siempre fui a ayudarle a él. Yo recuerdo, incluso desde el Buen Tinto, yo me acuerdo que en el Buen Tinto a los 4 años yo marcaba la registradora. Por eso yo digo, y no es mentiras, porque eso después en la universidad lo atestiguaron varios compañeros. A los 6 años, todas esas viejas de Guayaquil y Barrio Triste me decían Don Jairo. Don Jairo. Yo, un niño de 6, pero es que era el hijo del patrón, Don Jairo. A los 6 años, todas las viejas de allá me decían Don Jairo. Sí. Y eso lo decía yo a los compañeros en la universidad, y decía, pues sí, huevo, ponete a hacer novelas más bien. No. Pues Elenita Correa, la profesora de fotografía, nos llevó un día a hacer prácticas de fotografía a Guayaquil, 73, 74. Y estábamos en todo San Juan con Carabobo haciendo foticos, ahí nosotros 20 pelagatos aprendiendo a hacer fotografías, cuando de todas las esquinas salieron muchachas, viejas, meseras. ¡Don Jairo, ¿qué hace por aquí? Y los compañeros, mire, eso no es novela, es que ¿cuántos niños de 3, 4 años están trabajando en este momento en Guayaquil, en Carabobo, en Bolívar? Eso no es novela, los niños todavía han trabajado. Pero no les dicen don. No les dicen don, porque les faltaba un padre como el mío, que era un padre íntegro. ¿Y qué hacías? ¿Qué hacías pues a los... Dale. Bueno, a ver, a los yo 3 o a los 4 yo marcaba, años, pues. A los 6 años, marcaba la registradora. Pero desde los 3, 4 años, cuando mi madre le arreglaba los bares a mi papá, el bar Buen Tinto, en Navidad, eso era una fiesta para nosotros los pelados. Porque claro, nos llevaban a nosotros de Campo Valdés para allá, bajamos en Buchancha, ni más con cajas para arreglar cadenetas, y eso se ponía hermoso ese bar. Y los pelados a correr por todo Díaz Granados, a tomar gaseosa gratis, mecatico del bar. No, eso era una dicha para nosotros, comiendo ahí en el barcito desde chiquito, desde los 3, 4 años. Pero vuelvo al cuento de la casa de Campo Valdés. Cuando mi papá se ganó esa lotería, fue feliz a contarnos, claro, 24.000 pesitos, 24.000 pesitos, la lotería de Medellín. ¿Y sabes qué hizo con la plata? Lo primero, todo lo que se soñaba los papás de esa época, y yo creo que los de esta época y todos los papás de todas las épocas, comprar la casita para la familia. Y compró la casita, porque estaba en ganga. ¿Por qué en ganga? Porque esa casa era de Jael Baus.
Ustedes están muy jóvenes y no saben quién es Jael Baos. Netflix les va a hacer una serie de 15, 20 capítulos dentro de 6 meses u 8. Van a ver quién era Jael Baos. ¿Quién era Jael Baos? Jael Baos era una buscavidas, una brava mesera o rebuscadora o no sé qué, era una bacana. Y necesitaba la platica para sacar a Ramón Cachaco Aristizábal de la cárcel, que era su mocito. Ramón Cachaco. Ramón Cachaco sí lo deben haber oído todos. Ramón Cachaco era un personaje en la ciudad en los años 60, pero bellísimo. Era un espantapájaros que vestía los cachacos más raros, pero de cachacos. Y unas plataformas así. Fue el primero que tuvo ese carro. Ay, hombre, el que empieza por CA, ¿cómo se llama ese? Un Chrysler. No, ese hermoso que lo ponían a correr aquí. No, los mafiosos ponían a correr el carro. Él fue el primero que tuvo ese carro en Medellín. Bueno, el hecho es que le vendió la casita para sacar a Ramón Cachaco de la cárcel. Y ellos iban a la casa, Ramón Cachaco y Jael Baez. Los conocí, ese dúo, ese binomio, como diría Leonel Gallego con los caballos, lo conocí yo primero que Alfredo Gómez, porque los dos terminaron trabajando para Alfredo Gómez. Ramón Cachaco era un pistoloco, un tipo muy bravo. Dicen que se mató con Griselda Blanco. Que Pablo habla de ellos dos, de Ramón Cachaco y Mario Cacharrero. Y Mario Cacharrero. Esos eran todos del combo El Tío. Todos ellos trabajaban ahí con lo del contrabando. Terminaron como guardaespaldas del Tío. Y Jael Baos, la última vez que yo la recuerdo, hace poco, en diciembre, es que la vida le va dando uno un encuentro. Me encontré a Víctor Gaviria en el Retiro. Estaba yo aquí detrás de Víctor, cuando Víctor me dice: Jairo Osorio, vení. Mirá a Ramón Cachaco, a Ramón Aristizábal, el hijo de Ramón Cachaco. Ay, papá, Ramoncito. Yo lo cargué de meses, huevón, le dije, te cargué de meses. A Ramoncito lo cargaba yo de meses cuando mataron, después de que mataron a Ramón Cachaco, Jael Baos, pues yo le tiraba los perros a Jael Baos. ¿Por qué? Porque claro, uno estudiante en la universidad, con ganas de plata, y puta, esta cosa bien dura, y tenía una tía monja, muy alcahueta y muy sinvergüenza. Una tía monja importantísima en las capuchinas. Ella fue la que hizo, si van hoy en día a Caldas, el Hogar La Colina, Amigo, eso todo lo hizo ella con plata del contrabando, la plata que le daban los amigos del contrabando y los Echavarrías. ¿Por qué? Porque ella guardaba ya los camiones y las cosas del contrabando, o al principio los alijos de la coca. Entonces era una vieja, también una monja muy echada para adelante. Esa también es para Netflix. Y cuando enviudó Jael, ay, mi hijo, vea que está joven y bonita y quedó con plata. Y claro, me mandaron de Jael Baos a un edificio de Calasanz, que lo había hecho el tío, de 4 o 5 pisos. Cuando el hijo terminó arquitectura en la Bolivariana, el tipo se pasó 2 años haciendo casas para coroneles, generales y para toda esa patota de ellos. Y un primer edificio que hicieron muy bonito fue allá en Calasanz, por donde pasaba la circular. Antes de ese preventorio, 1 o 2 cuadras, hay un edificio así, como en B. Y allá, claro, allá vivían todos ellos. Y Israel, viuda, quedaba allá en el 3.º o 4.º piso. Y allá cargaba yo a Ramoncito. Y ahora me lo encuentro a Ramón, ya un viejo como nosotros, viviendo ahí en Santa Elena y contándome que Netflix va a hacer esa serie de la mamá. Y le dije: no, vení, Ramoncito, contame primero a mí la historia de Jael, porque a mí me interesa escribir lo de Jael. Es que Jael era una vieja muy brava. Yo llegaba a Calasanz a las 6, 7 y ella salía en una elegancia, de bata larga, en su carro con su chofer, por todos los clubes nocturnos de Medellín a vender el perico, Era una mujer brava, de armas tomar, y posiblemente haya salido de Lovaina o de esa zona, pero era una mujer muy, muy bella. ¿Qué año era eso? Esos fueron los años 63 a los años 74, 75 más o menos. Entonces yo por eso reivindico. Nos fuimos de Campo Valdés. Una vez me decía: no nos fuimos de Campo Valdés por otra cosa distinta que por Darío.
A la muerte de Darío. No, Ah, no había muerto. ya. Darío, nosotros hubiéramos seguido en Campo Valdés, porque para mí era un barrio muy lindo. Teníamos el Mejor Transporte de Medellín. Nosotros éramos orgullosos y La flota. la ruta. Sí, la ruta. Y nosotros no sabíamos el nombre de Salustiano Mesa. Puta, nos tiene los carros más lindos de Medellín, Salustiano Mesa. ¿Quién se sabía el nombre de los dueños de los carros? El Medellín, de Laureles, el Polo, nadie, los chiquitos todos no sabíamos el nombre de Salustiano Mesa, el dueño de los carros de Campo Valdés, que eran muy lindos, eran carros impecables, muy bonitos. Era un barrio, no nos digamos mentiras, era un barrio de clase media muy bueno. Nos fuimos porque Darío le dio, este soy yo bailando con una prima, ahí en la casa de la 47. Hermoso también, ¿o no? Pero ella no le para bola, Se le porque veía- está mirando a otro por aquí, el que está todo... No, pues, quién sabe que le pique, y este es el mayor. Claro, no teníamos rejas todavía las casas. No tenían Cuando rejas. conseguimos una platica, pues le pusimos rejas porque como compramos televisor Ah. de caja, y a través de la reja los pelados del barrio iban a ver la televisión. Doña Maruja, nos prende la televisión, y a las 7 de la noche se les prendía la televisión a esos pelados ahí por la ventana, porque en el barrio no había televisores, que acababa de llegar, y en blanco y negro, y era de patas, un Philips, que se lo fiaron a mi papá en el almacén Londres, ahí donde es Pichincha con Carabobo, donde quedaba el Ley, enseguida el Ley quedaba el almacén Londres. Y como él era un hombre de palabra en Guayaquil, le fiaban de todo lo que sacó, lo sacó fiado. Ajá. Y en el barrio pues se descrestaban porque teníamos nevera, televisor y ¿Y de quiénes esas cosas. están ahí en ese ese Aquel es el rumba? hermano y amigas del barrio. Todas hacíamos, es que el cuento era que hacíamos bailes cada 15 días en la casa, con permiso del papá, y él nos mandaba la cervecita. Era muy sano, es que era muy sana la vida en Medellín, era muy sana. No como ahora que tiene que ir uno a pelear un puesto en el Guanábano o en la 10, pues, y matar a 2 o 3 para que le dejen a una mesa libre. Pero, No, bueno, es- pero a ver, pues, ¿qué es la vaina con el guanábano? O sea, no hablamos. Pero eran bailes muy sanos porque toda la gente de ahí salieron médicos, magistrados. El peor de esos fue periodista, que fui yo. Pero todos los que salieron de ahí era gente... ¿Se le cayó su micrófono que le está no, estorbando? no sé si se cayó. Ah, bueno, Se ahí. cayó, ¿no? Esto como, Sí, ahí está bien. como a uno a esta edad se le cae todo. Sí. Entonces, se hacían fiestas muy sanas, pero eran muy sanas realmente. Y íbamos hasta arriba, hasta la 43, detrás de los teatros Luz y Manrique, a bailar 15 días allá, 15 días acá, porque allá vivía una tía detrás del teatro Manrique y Luz. Espérate que vamos a poner Sí. unas fotos. Pero Ponga eso- más. En este teatro sí que vimos cine gratis. Ay, madre. Yo vi mucho cine gratis, la familia, porque el administrador era un señor que llamaba Jaime Ceballos. Yo creo que por ahí no sé está si en la foto. pasaste Y que al ahí anterior, se se ve pre- el administrador. Y ahí se presentó la orquesta Mira. típica de Tokio con Ikuo Claro. Ranko Fujisawa. Yo no recuerdo, porque yo no tengo esa memoria. El hermano Jaime es muy bueno y sabe todas las orquestas que estuvieron ahí. Este hombre era el administrador de teatro, claro, trabaja en Cine Colombia, Jaime Ceballos. Y la de la izquierda, la señora es Cecilia Gómez. Y véale las la tía, pintas. la tía. Y mira, era gente bien, mira la gente de Manrique de la época. Aquel puede que haya acabado de llegar de algún pueblo, pero estos ya eran empleados. Ey, ese, Seguramente vino también de Caramanta, ¿no? qué bella. Mira, no era gente elegante Vea qué bella. Miremos a ver quién es. y con el ¿Quién el está? pañuelito. ¿Quién ahora le pone el pañuelito aquí? Nadie. Nadie, No es que yo ya no. no hay pañuelo. ¿Cómo la le gente parece? Pañuelo era para antes. Los hombres usaban pañuelo, ¿cierto? ¿A usted? Ya hoy casi nadie lleva un pañuelo. ¿Cómo le parece la tristeza hoy en día? Y uno ve el Congreso hoy en día Qué y bien eso ve ese- a todo el mundo de ruana, de machetes, de cuchillos. Y es- ¿No han visto? Qué lindo. Y él quería quedar en la foto. Él está pendiente. Qué bello. Ya, listo, Fer. Muchas gracias. El Manrique y el Luz eran unos teatros muy bellos, se oyeron orquestas muy bellas. Y abajo, en la 48, teníamos el Teatro Cervantes, que era el teatro de la parroquia del Calvario, que además también las casas que estaban alrededor del Calvario eran casas bonitas, eran zapateros o carniceros, o el hijo del sacristán, pero era gente toda muy, no sé, era otro espíritu, muy pueblerino, muy calmado. Nosotros jugábamos fútbol en la 47 y en la 76,
Y yo me acuerdo que se jugaba sin problema, los buses pasaban, los taxis pasaban, pero no había esa cosa de hoy en día tan multitudinaria. Es que hoy ya no se puede jugar fútbol en ninguna carrera, ¿no es cierto que no? Nosotros jugamos fútbol en esas calles, pero todos los días y 3, 4 partidos al día. Por eso a mí me extraña hoy en día que un jugador dice que tiene que descansar porque jugó 3 veces a la semana. Pero hombre, si nosotros jugábamos 3 partidos al día, todos los días, y en esas calles. Y la sobremesa, yo me acuerdo ahí en la 77, yo era vecino a la vuelta en la 77 a alguien que usted conoció mucho, para que le rindamos hoy un homenaje. El Negro Rúa, que se murió, el teatrero. Ah, sí, ahí vivía el Negro. A la vuelta. ¿Cómo era que se llamaba el Negro? Juan Guillermo Rúa. Yo era vecino de Juan Guillermo, y el hermano Ovidio, que tiene teatro, dirige el Teatro de la Autónoma desde hace tiempo, pero hace 2 o 3 años no volví a saber de él, no sé en qué paró el teatro de la Universidad Autónoma, porque no volví a ver a Ovidio, que también era teatrero, pero a Juan Guillermo, que era un hombre decente, bello, querido, era vecino a la vuelta. Y las hermanas de un tipo que después fue médico, se me fue el nombre. La hermana nos sacaba en los descansos de fútbol, nos hacía pipo, gaseosa con cerveza o con aguardiente, y nos mezclaba, y ese era el pasante para mayores, para niños, para todo el mundo. Qué bueno. ¿Y en el colegio? ¿Dónde estaban? Estábamos en la escuela. En la escuela, Porfirio Barbaco. En la escuela sí, había las peleas normales, las peleas entre vos y yo que no nos caímos bien, y era muy lindo, porque claro, todos nos citábamos a pelear a la salida de clase a la 1 de la tarde, en la manga detrás de la escuela, por la salida de la Atanasio Girardot, había una manga y una quebrada que estaba una calle sin pavimentar y una quebrada, y allá nos citábamos a pelear. Y todo el salón iba a la pelea. Pero peleábamos a puños, por cualquier pendejada, peleábamos a puños y quedábamos extenuados, y cada uno después para la casa, y yo no sé si después amigos o no amigos, pero eran peleas muy sanas, no esas cosas pues de machete y cuchillo que ahora hablan los historiadores de eso, ¿no? Porque eran realmente barrios sanos. De Guayaquil ni se diga, lo que usted quiera preguntar de Guayaquil, porque Guayaquil sí lo quiero mucho, era el gran barrio de la ciudad. Pero entonces tu vida era entre Manrique y Campo Valdés, prácticamente. Estudiar en la Porfirio Barbaco, jugar fútbol en la 47 y la 76, ir a las verbenas del Calvario, que eran extraordinarias. De la iglesia. Del Calvario. Unas verbenas extraordinarias, y eso para nosotros era muy pues, que además es muy bella iglesia. Muy linda, muy linda. ¿Y cómo es que se llamaban los lunes en la iglesia? Era en la iglesia del Carmen, ¿cierto? En la del Manrique. Se celebraba un día especial. Un día especial había. Los lunes de la Virgen del Carmen o algo no por el recuerdo estilo, qué día. Esos son carmelitas, los de allá, ¿cierto? Sí, carmelitas descalzos. Sí. Y luego. Y ahí hay una foto de Ecuador. Véala ahí. Con la iglesia sin pavimentar. Esa Mira, es una, pero hay otra con un carrito pasada. sin pavimentar. Hay una sin pavimentar subiendo por Ecuador. Y este es el castillito de ese, ¿o no? Claro, había un castillito al frente, una casa blanca que era como una forma de castillito. Pero hay una calle, compañero, aquí se ve Ecuador sin pavimentar. Atrás, más esta. Mira Ecuador sin pavimentar. Que este era el castillito ese, y ahí quedaba la cañada. Claro, sí. Claro. Esto es años 50, 40, estos años 40. Eso no me tocó a mí, evidentemente. A mí me tocó Ecuador, quiero decirlo, pavimentado. Y muy bonito. Cuando el negro Cristina me invitó, pues rico, porque de todas maneras estoy cerquita. Yo ese Ecuador me lo recorrí toda la vida, toda la vida. Los ratos libres siempre bajábamos al Parque de Bolívar a pie. Se bajaba muy fácil. Por toda la 47, la iglesia de Manrique y Ecuador. Y Ecuador era bajando, era subiendo. Toda la vida era subiendo. Y cuando a mí un alcalde me le cambió el sentido, ustedes no saben la puñalada que sentí yo. Yo no sabía, no entendía por qué me dolía tanto que me le cambiaran el sentido de Ecuador. Pero es que después entendí que era cambiarme toda la memoria, todo el recuerdo, toda esa cosa bonita que yo viví en Ecuador. Yo subí a Ecuador en bicicleta, en una Monarch verde que tenía de niño, y atrás un compañerito. Yo pedaleando y el compañerito sentado ahí. Y yo era
el ídolo de Ecuador en la Albania. La farmacia Albania salían a aplaudirme porque yo subía derecho con el muchacho atrás y era capaz de subirme a Ecuador en bicicleta. Entre otras cosas, en la Albania fue Cochise mensajero. Cochise, que además Cochise vivió allá en Manrique. Vivió en Manrique, Jaime Jaramillo vivió ahí en Manrique. El futbolista. No, Jaime Jaramillo Paneso, ya. nuestro querido historiador y hombre de paz, y bueno, un hombre que quisimos mucho en Medellín, un hombre de tango, encantador. Él vivía en Ecuador subiendo a mano izquierda una casa ahí de 2 pisos gris. Eso me dolió mucho y cuando me tumbaron el pasaje Sucre. Yo no entendía por qué los alcaldes tenían que tumbar cosas que se podían recuperar. El pasaje Sucre era recuperable. Y nosotros, una niña francesa y yo, presentamos a Juan Gómez Martínez un proyectico para que hicieran la Ciudadela del Arte ahí. Rescátenlo. Hagan pequeños apartamentos para que invitemos artistas de fuera a que trabajen ahí la pintura, el teatro, la poesía, y después a los 3, 4, 5 meses pagaran ese arriendo exponiéndole a la ciudad esas pequeñas obras. Una idea que ella traía de París. Hombre, y no, lo fácil para un alcalde fue tumbar eso. Tumbemos esa vaina. Como quemaron la Pasteur, como quemaron la plaza de Mercado, que ahora te cuento. Eso no es ningún chisme, eso es verídico. Sí, claro. El 68 fue cierto. Entonces, cuando me tumban a mí el pasaje de Sucre, que yo lo viví desde el Barbo La Bola, eso para mí fue otra puñalada del alma. Pero ¿cómo es posible que te vayan destruyendo a vos ese pasado lentamente, ¿no? Y no solo Jairo, son 2 expliquemos cosas. Porque yo creo que aquí hay mucha gente que no sé si ubica lo que era el pasaje Sucre. Esa hora donde construyeron la biblioteca de PM ahí abajo del Parque de las Luces. Eso era un pasaje hermoso que arquitectónicamente puede que no tuviera mucho prestigio, ¿no? Pero era muy lindo para rescatar. Tenía unas fachadas hermosas, tenía un espacio muy bello. Se hubiera podido rescatar a Medellín. Después, un rector me decía una vez que publiqué un libro sobre arquitectura en el Valle de Aburrá y viendo las fotos me decía, hombre, cómo hemos sido de brutos los países. Medellín era muy armónica. No, es que Medellín era muy armónica. La violencia de hoy, la que se padece hoy, yo creo que es consecuencia de ese derrumbamiento sin razón de la ciudad, donde hubieran tenido la capacidad de crear o de construir una ciudad fuera, como la propuso la Sociedad de Mejoras Públicas desde 1910, hacer la ciudad afuera. Es que para eso habían dejado las orillas del río, para que el metro fuera hasta Heliconia o hasta Barbosa y se repartiera la ciudad, pero no, todo el mundo quería estar era aquí. Yo estuve, es que una cosa es ver, mire, yo he estado en la ventanita del edificio Coltejer, esa que hay arriba, donde la gente hacía chistes, que le hicieron esa ventanita para que pareciera una aguja de enhebrar. He estado en esa ventanita mirando las ciudades desde allá y tomando fotos. No se ve nada, se ven punticos negros y gente abajo en Guayaquil, y allá unos bosques, no se ve nada. Otra cosa es en el Teatro Junín, donde yo estuve, uno en el hall del Teatro Junín miraba hacia afuera y veía gente. Uno veía a la gente, uno veía a los que pasaban o los que entraban o los que salían, uno veía la ciudad ahí en el hall, uno en esa ventanita no ve nada, y ese error lo cometimos, arrasar a la ciudad, ¿no? Es la pelea con este barrio Prado, que tanto caminé por la Mansión y por todas estas calles, los compañeritos los sábados que nos volábamos, o que veníamos a jugar fútbol aquí junto a la Mansión, que había una escuelita aquí en la Mansión. Yo no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí veníamos a jugar fútbol. Y otros sábados veníamos, era catequismo, la catequesis, chiquitos. Veníamos a la iglesia ahí que había en la Mansión, a catequesis, y veníamos porque nos daban alguito y mecatos y cosas de esas, y porque a lo mejor creíamos que nos podíamos salvar, ¿no? Pero no, ya ves que no. Y esas 2 cosas me han dolido mucho, Ecuador y esto. Ahora, ¿cómo será el dolor si uno se pone a pensar en cada cosa de la ciudad desbaratada? Jairo, vos precisamente tenés una serie de fotos de cuando estamos en esa transformación de todo el sector de Guayaquil, de lo que era la antigua estación del ferrocarril. Vos también registraste cuando todo el sector de San Antonio, el Éxito, todas esas, ¿cómo se llamaban esos barriecitos, esas callecitas? Yo no recuerdo, sí tengo las fotos y tengo más o menos la memoria de todo ese San Antonio, lo que han llamado toda la vida históricamente la Barranca de San Antonio, y
toda la calle de, la que viene es, ¿cuál es la que viene que sube por San Antonio? Palacé, Palacé, ¿no es esto? Todo eso eran casitas pequeñas, yo las recuerdo por las fotos que tengo. Para mí todo eso era Guayaquil, pero eso tenía su nombre. Eso tengo, por ahí leí hace poquito 2 o 3 nombres, pero no los sabría ubicar. El Blumen y Pérez, bueno, Pérez Triana era aquí antes de Lovaina. Sí. Sí, claro. Pero no sabría decir cómo se llamaban, pero tenían el nombre eran las carreras. Entonces Guayaquil subía casi hasta la oriental, hasta lo que es ahora San Antonio. Guayaquil subía, para mí, subía hasta el Éxito, porque eso era lo que yo recorría, hasta el Ley, que era Pichincha con Carabobo, pero 2 cuadras más arriba, hasta lo que hoy es en el metro, el pasaje Sucre. El pasaje de Sucre, todo eso eran callecitas pequeñas. El pasaje de Sucre que era lleno de peleteros, ¿no? Todavía hay algunos. Y pasé hace poco, hace 3, 4, 5 meses, con el asistente, pasé por allá, me vine caminando desde San Ignacio y me dio una emoción encontrar todavía el arco de... El borde antes de la Oriental, cuando todo eso estaba lleno de negocios, de casitas, de bodegas también, de los bares que narra inclusive por la valladera Manuel Mejía. Yo creo que el borde de Guayaquil tendría que ser naturalmente el límite con Niquitao, que podría ser lo que es la Oriental, el Huevo y todo eso por ahí, más para arriba Niquitao y ya al fondo El Salvador, ¿cierto? Yo creo que eso, seguía tal vez Guayaquil se unía con lo que luego se le empezó a decir guanteros, o desde mucho antes se le decía guanteros. Guanteros era de Junín para arriba. Sí, subiendo por Maturín. Yo caminaba, era derecho hasta el Parque de Bolívar y atravesaba todo Junín, casi hasta San Juan, porque yo buscaba el Hotel Bristol. Ajá. Porque a veces se alojaban allá los jugadores de fútbol en el Hotel Bristol. Entonces yo bajaba hasta una cuadra antes de San Juan por todo Junín. Eso era lo que caminaba. De ahí para arriba yo no recuerdo haber subido. Y que bajando por Maturín y todo eso eran callejuelas todas. Y covachas, que ahí a la vuelta estaba el Hotel el Bar Montecristo, que era un antro de perdición, estaba el Bar Palmar, lo que más abajo fue la Luciérnaga y carruseles a la vuelta, pero cuando todavía no habían construido Oriental ni nada de esas cuestiones, ¿cierto? Y ese es el Guayaquil tuyo también, porque vos llegas a Guayaquil muy niño, ¿no? A los 3 meses. Y vivo a los 4 años, cuando te dicen Don Jairo. Vivo toda la infancia, la adolescencia, hasta el 2007, que ya era viejo, que estaba en el ITM y todavía tenía que ver con el bar. Inclusive yo fui el que lo liquidé, pues porque el hermano ya se había ido derrotado para Estados Unidos, entonces me tocó a mí hasta hacer la venta de ese bar. ¿Vos cerraste el bar? Yo lo cerré, se lo vendí a esos señores que tienen ahora la venta de chucherías americanas, chinas, que son herramientas chinas, sino que es un almacén de herramientas para los madereros y para los constructores y todo eso. A mí me tocó esa venta, mal asesorado, botar la platica porque fueron más de 50 años de prima que no fui capaz de negociar porque no tuve amigos abogados que me asesoraran en eso, y al final fue la derrota de todos, porque fue la derrota del hermano, la mía, la de todo el mundo, porque se entregó una cosa que hoy en día todavía hubiera valido mucho, porque la sola prima de 50 años, ¿cuánto vale en una esquina de Guayaquil? En la mejor esquina de Guayaquil. ¿Y el sitio era de ustedes? Pichincha con Faciolince, porque Pichincha con Faciolince, todo Medellín bajaba por ahí, todo el Medellín que iba a la América y al poblado bajaba por ahí. Y yo me acuerdo que Jaime Jaramillo y todos los de la Autónoma, cuando salían de la Autónoma, siempre paraban ahí a tomarse el último aguardientico. Porque el hermano, el que murió, tenía alma para eso, espíritu para el bar, y le abrió una ventana grande, eliminó una puerta y le hizo una ventana grande con barra. Claro, ya todo el mundo en Medellín estaba bebiendo en las barras. Entonces yo siempre, donde estuviera en la Gobernación, en la Piloto, en el ITM, bajaba siempre a terminar mi noche a la barra. Manuel Mejía era uno de los que me regañaba, porque chico, no, póngase a escribir, no vaya a perder tiempo allá al bar.
y me lo decía borracho, haceme el favor, no se vaya a perder tiempo allá. Y claro, porque él sabía, salíamos para allá. Oscar Jaramillo, el pintor, bebió de cuenta de ese bar todo lo que quiso. Cambiábamos aguardiente por obras de Oscar Jaramillo. Que lo tenés aquí en este Ahí libro, lo tengo, muy bello. en el bar Rigoletto. Sí, en Maracaibo, con Elsa Escobar. Y él intercambiaba aguardiente nosotros por cuadros de él. Entonces, claro, él nos daba un cuadro y cada que necesitaba aguardiente le íbamos pagando hasta que le pagáramos el grabado, ¿no es cierto? Sí. Esa barra era muy importante porque por ahí pasaba todo Medellín y alguien se antojaba bajar. Ahí tuvimos nosotros durante mucho tiempo, me tocó a mí, yo lo cuento ahí, los priscos cogieron esa barra de llegaderito cuando iban a hacer sus vueltas. Siempre se paraban ahí de pie en esa barra y era un peligro porque había uno que era muy nervioso, absolutamente nervioso. Dejaba el carro prendido, ese carro de esos motores arreglados que sonaban duros. Y el tipo a todo el mundo le daba trago. Mándele trago a todo el mundo y pagaba. Pero era tan nervioso que uno que estaba parado ahí pensaba que le podía pegar a un tiro en medio de su paranoia, ¿no? Uh-huh. Después murió en esa guerra tan difícil pues, que se vivió, que a mí no me tocó tampoco. Pues yo no sentí esa guerra. Yo no sé cuál es el Medellín peligroso de esos años, porque yo no sentí esa guerra. Como lo digo en la novela El Amante, que se publicó hace poco, yo vivía en otra nube, ya en ese momento vivía yo en otra nube, en la nube del amantazgo. Y para nosotros no hubo terror en el narcotráfico. Yo viví esa época de las bombas, yo no la sentí como peligrosa. Siento que Medellín es peligroso ahora, con perdón de ustedes. Siento que es peligroso, pero porque los periodistas me lo dicen. Yo no vivo aquí, ya no vivo aquí, los periodistas me lo dicen, ¿no? Y a la oficina no bajo, sino cada 2, 3 meses a una vueltecita, saludar al rector y listo, porque todo lo atiendo desde la casa. Pero yo no sentí que Medellín fuera peligroso hasta estos días, que lo dice la prensa, que dice que es muy peligrosa. No sé si sea cierto o no. Yo creo que debe ser mentira también. Porque... Yo creo, porque mira la tranquilidad de la ciudad. Lo que pasa es que los periodistas les encanta. El domingo prendo yo la televisión y puta, Irán está bombardeando a Israel y yo que soy más o menos pro judío, pues, o que soy ya, yo casi soy ya judío, les cuento, ya casi soy judío. ¿Vos con quién estás ahí? Bueno, no se puede decir. No. Y ahora con Irán, pues no, también. Porque vamos a tener papeles judíos dentro de poco, entonces yo obviamente. Vos has pedido la. ¿Cómo? Claro. Vas a tener. Soy sefardita. Usted no puede decir eso porque no le dan la visa, ¿cierto? Y entonces, yo preocupado mirando por todas partes. Al otro día de esa guerra no pasó nada. Los periodistas no están sino pendientes del charco de sangre en el momento para captar público. Al otro día no le siguen la noticia a usted. Y eso pasa con todo, con los extranjeros que se están muriendo, con la droga de no sé qué, con el poblado. Con los embolsados. Jairo, hace mucho que estás en Río Negro. Medellín está muy peligroso. ¿De verdad? Sí, de verdad. Sí, no es sino que salga solo aquí, Jairo. A ver. Que nos siga mostrando la foto. No. Esto es la Casa Gardeliana, que yo era muy... Nosotros fuimos muy orgullosos, la Casa Gardeliana es del 68. Nosotros éramos orgullosos porque teníamos esto. Es que nosotros nos prendíamos de cosas muy pequeñas. Por ejemplo, el orgullo de nosotros eran cosas muy sencillas. Esto, cuando pusieron la estatua de Gardel, eso fue una fiesta en el barrio, en la 76. No, pero con tiento, ¿cierto? Como así, Mira, esto es uno de esos grupos folclóricos que llegó allá, uno de esos grupos folclóricos que traía don Leonardo. Don Leonardo me decía alguna vez, hombre, una tristeza que en Medellín, ojo, la gente mejora socialmente. Usted trabajando en una orquesta. Y se cambian de barrio. La gente mejora y se cambian de barrio. ¿Pero por qué se cambian? Me decía don Leonardo. Lo bonito de Buenos Aires es que la gente hizo ahí su infancia, su adolescencia y su vejez. Por eso son barrios que tienen una historia coherente. Campo Valdés, yo no sé qué será ahora. Yo traté de subir a Campo Valdés hace unos años y a Manrique. ¿Cómo es que se llamaba? Este es el Negro Rúa, Chepe Rúa. Y ¿cómo es que era el Che Paulino, cierto? El Paulino. Y este es un hombre que sabía de mucho tango aquí, era volquetero
y era el hombre que más sabía de tango en Medellín. Ajá. Dejó una discoteca muy rica. Y lo bonito de Buenos Aires es que los barrios tienen historia por eso, porque la gente se arraigó en el barrio. Y hay, Yo traté de entrar a Campo Valdés y a Manrique hace años y no hubo forma de encontrar, porque hasta las calles te cambiaron de sentido, ¿no? Ya por la 45 uno no puede caminar. pero para los buses, porque para uno pues, puede seguir. Ah, en el mismo- caminando, claro, pero ya uno... Porque si uno se va a poner a seguir, a que este es contravía, entonces no. Pero negro, lo que pasa es que uno sigue caminando. Uno, de sí, acuerdo uno, a en la el memoria. uno en el recuerdo Uno sigue caminando por los, en Yo el pensé sentido que que le. llegaba a Palos Verdes y que podía seguir por la 45 Claro, viendo eso los pensaba barrios, eso- pero no pude entrar, no. eso pensamos que todos. tenía que irse hasta la 40 y me mandaron por allá a la Cierto, 80. que uno tenía que dar uno seguía No, tranquilito, derechito. Claro, Sí. nos torcieron, negro, Sí. nos torcieron. El- Esto es el Alaska, que yo no sé si se conserva. Me dijeron que lo subieron para el segundo piso también, porque trataron de acabarlo. Y no hubo nadie que lo tratara de salvar, porque no sé. A la gente le importa un carajo aquí la Sí, memoria. no. Aquí la gente... Me- Espérate, hay una foto. Ah, bueno, mira, esta es de la casa. Esta. A ver, Orlando Orlando. Mora, jovencito. Elsa. Manuel Mejía. Elsa Escobar y Darío Ruiz. Elsa era la amiga de Darío Ruiz en esa época. En la casa ¿Cuál es Gardeliani. Darío? Ah, el que está al Darío, fondo. El negrito que está al fondo, lo que pasa es que se confunde con la sombra. Sí, sí. Y este, Manuel- ¿quién es este? Este es, Yo es, no Ma- rec- no ¿es rec- el Marini o qué? No recuerdo ese cantante porque yo soy malo para los Ah, músicos. pero no, Pero ahora ese, nos ese, caemos. sí. Yo oí música y jamás me aprendí un tango. El único tango que me aprendí fue uno para ganar la clase de música en la Porfirio Barbacó en cuarto, me acuerdo, que nos calificaban música si nos aprendíamos una canción. Yo me aprendí un tango que era ¿Quién es El que sueño es del pibe, el de Pepe Aguirre, y yo cantaba ese tango, pero de resto no volví, porque para mí la bulla en Guayaquil, el hermano se sabe todos los tangos de Medellín. Hay gente que dice que sabe mucho de tango, y él es de la Asociación Gardeliana, y en Buenos Aires lo tienen allá de miembro honorario de una asociación que hay allá de tangueros y le hacen homenajes, pero yo oía eso igual, para mí era la misma bulla, porque yo, no, como dijo el negro ahora, yo siempre fui muy disciplinado, muy organizado y no pensaba y no en trabajar, Sí. hasta el día de hoy que todavía pues lo hago aquí, ¿no? Mira, ese es otro cantante que yo no me acuerdo, ¿no? Agustín Irusca, acompañado por Eliseo Marchese. Agus, claro, véalo usted ahí. Ah, pues el maestro Eliseo Marchesi. Esas son fotos de un fotógrafo que había en la Gardeliana. Véalo ahí. Ah, bueno, véala ahí. Mira, la parte de atrás, la pared de la... Era un bombillito el que alumbraba a Borges en ese momento, no había más. Y los paisas, que no sabemos muchas cosas, el alcalde lo llevó a oír tangos a la Gardeliana. Y ese hombre, ciego y ya cansado a los 78, 79 años, a medianoche le va diciendo a Valencia y dice: che, alcalde, vos sabés que es que a mí no me gustan los tangos. Puta. Y ese hombre no sabía qué hacer, ese alcalde. Claro. Y otra vez con el palotel, por Dios. Y nosotros salimos detrás para el parado del capitán en la 65 con Colombia. Siempre que salíamos al parado del capitán, que fue la primera barrita que tuvo Medellín. Oíste, Jairo, y entonces vos estuviste con Borges en todo ese En los 3 periplo días. de... Esto fue cuando llegaron los del Club del Clan o los de Sábados Felices. Ustedes que saben que ven televisión. Aliumar, este que era famoso, yo no sé. Todos los... Ah, ese es Carlos Muñoz. Carlos Muñoz haciéndole un homenaje a Gardel. Todos venían a hacerle el homenaje a Gardel. Y nosotros éramos felices. Este es porque- Julio César Luna, creo. Sí, señor. Sí, señor. Que Y me- ese es el Aliumar. gordo... Aliumar, Aliumar, así, el gordo. Sí. Aliumar. Y ya hay gente, pero vea, como dice Jairo, Gente de barrio. gente de barrio. Gente de barrio, gente mi de- amor. Vea, bien vestiditos. y Bien no se- vestidos, bien no se bonitos. veían- Sí. Este, Están- este tenía la barbera pues ahí, pero no era para matar. No, le estaba robando a este.
Gente muy decente. no. A ver. Yo sí reivindico Dele. esos barrios. ¿Y este qué? Esto fue Ah, esto es en un tablao. Ahí debemos estar Cristina y yo en la celebración de Gardel, en los 50 años de Gardel. una de las celebraciones Vea, de ahí Gardel. está, vea, ahí estamos. Esta pata es mía. Y atrás, ¿Se acuerda que nos presentamos allá, Cristina? y se acuerda, aquí quedaba el Niágara, la heladería Niágara que era famosa. Con Alondra del Pinar, el príncipe del tango, 50 años de Carlos Gardel. Esa es Presentamos la obra Tanto Tango. Ahí está en el libro y en el álbum del Águila Descalza. Hay una foto grande que hay por ahí. Digamos que esa era. No Esa digamos es foto de no. Jaime Jaramillo. Dele. Esta. ¿Cómo Eh, se llama? Los primeros esos son los primeros bailarines de tango que hubo en Medellín, me dijeron. Yo no sé. ella es cantante, Ah, ella es cantante. Porque No, los primeros el Rúa ahí están. Sí. La dama. Ustedes saben más que yo de tango porque yo no hice sino trabajar. La hermosa iglesia. Sigue siendo muy Sí, linda. sí. Esta es una foto mía, la llegada de Borges. Este es Ese Carlos Valdés. Ese es Carlitos Valdés, que cantaba con los Caballeros del Tango y la orquesta del Liceo Marchesi. Ese hombre tiene el canto del tango del Nacional, del primer tango del Nacional en el año 1954. Lo cantó ese señor. Lo veía uno por Junín siempre así, impecable, con su mota blanca, precioso. ¿Sabes cómo se le presentó a Borges cuando llegó al aeropuerto? Sí. Que le causó mucha gracia. Carlos Valdés de Avellaneda. Ajá. Entonces, claro, Borges quedó encantado. Claro. Atrás está Margarita Restrepo Santa María. Mirar allá. Sí, véala allá. Y aquí está el La- alcalde la- ¿cómo es que ella? Jorge Valencia. Jorge Valencia. Allá está Margarita, que se nos fue muy Y- joven, desgraciadamente. ¿Se nos fue para dónde? No, 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 eso no es un chiste. Yo no pensaba que ellos, en fin. Ah, sí. Ah, bueno, en fin. Horacio Ferrer. Horacio y Jaime Ferrer. y Jaime Jaramillo. Y Jaime Horacio Ferrer, que estuvo en el Águila Descalza viendo, mañana le pago, creo que estuvimos con el maestro Ferrer, un monstruo Ferrer. ¿El autor de qué, muchachos? ¿De quién es el autor de ese señor? La balada para La balada para, y muchas otras fue, pero la balada para un loco y María de Buenos Aires. Chepe y Jaime Jaramillo y Leonardo. Y don Leonardo, y allá está Jaime, sí. Todos ya idos, por Dios. ¿Se fueron ya también? También. Ah, Ya cogieron el bus. es que todo el mundo está yendo de Medellín, ¿has visto? Para Río Negro. Sí, a Medellín ya no he ido sino los pobres y el resto. Ese fue jefe tuyo. Claro. fue Rodríguez jefe tuyo. Arbeláez, Horacio Ferrer, Claro. Jaime Jaramillo Paneso, ¿quién es? Leonardo Nieto y Yo los. trabajaba ahí en ese año con ese señor en ese momento. Sí, qué maravilla. Ah, bueno, rico es la nostalgia. Esto, La nostalgia vence lo que le ha dicho no alcanza. es la 45, como la caminamos todos nosotros. Claro, Mira, como era. Como era la 45. De aquí para abajo, esto se llama, esta es la 76, se llama Cuesta Abajo. Ajá. Así la bautizaron. Que por ahí baja o no, antecitos a la escuela Porfirio. La Porfirio sí estaba Ajá. bajando a mano Sí, izquierda. señor, sí, señor. 2 cuadras abajo está la 47. Frente y a la está casa de Boris. Sí. Leonardo y un funcionario de la embajada. Ah. A una hora, yo no sé, hay alguien de Manrique aquí. A una hora se congrega toda esa multitud de gente para esos festejos gardelianos, ¿o no? Claro, No por Metroplus, claro. Claro. Eso se acabó entonces. Chévere. Sí. Que ahora antes eran transportes sin subsidio. Y ahora es con subsidio, ¿no? Antes. eso quiere decir eso. ¿verdad? Sí, transporte. Entonces, ¿usted en qué país vivió? Pues? No, porque yo Es que a él le subsidiaban el yo transporte. pagaba mi tiquete, a nosotros no nos daban subsidio. en ¿A la usted no época. le daban subsidio? Ahora es que le dan subsidio a todo el mundo, yo no sé por qué. Vea, Fruli. Pero a nosotros Ya no hay, ¿cierto? Fruli, helados Fruli. Vea qué belleza de foto de los niños con Gardel.
Qué bonito. Ujú. Estos eran Es los que balcones que los arreglaban para la festividad. para en junio. Ajá. Los balcones los arreglaban, claro, eran todos orgullosos de su tango. Mira, Sadel, y Alfredo Sadel Leonardo Nieto. y Leonardo, tenor venezolano, ¿cierto? Hermoso. Hermoso, cantaba. ¿También se fue ese o no? Debía, sí, yo creo que ya debía estar. Debe haberse ido. Se fueron, se fue Alfonso Prácticamente, López, Alberto Velázquez, ahí Martínez. los únicos que quedamos somos nosotros, porque el resto. Y la Sanine Echeverry que no se muere. Ese es. La Sanine Echeverry que todavía está. Eso también era de Gardel, ¿cierto? Festividad de Gardel. Es que nadie ha logrado convocar tanta gente adelante. Venía mucha gente a eso. ¿Tango qué dice allá? Tango pollo. Tango pollo. Tango pollo. Hasta los pollos. Y Este esto fue era el accidente. de Gardel. Ahí sí nos tuvimos nosotros, sí. Y, El accidente de Gardel. Una foto de Obando. Esa es foto de Obando. Qué bello Obando. Hombre, yo al principio dije que no Bueno. íbamos a hablar más de 40 minutos, porque como dicen los alemanes, se puede hablar sobre cualquier cosa, pero no sobre 40 minutos. Yo pensé que no íbamos a hablar tanto, negro, pero son las 8:14, 8:15, y no hemos empezado. No, pero algún día terminamos, Jairo. Pero sí les recomiendo, porque A ver. además, como editor, me hago la publicidad. Mire, lo que tenemos que decir de Manrique, Campo Valdés, Lovaina, Guayaquil, Buenos Aires. está mejor dicho, créanme, está mucho mejor dicho en estos libritos que sin pretensiones he ido publicando a lo largo de los años. Empezando por el de Junín, que es un libro muy de la juventud, pues lo escribí a los 23, 24 años, y es la memoria de cuando bajamos de Campo Valdés a Junín. A Junín. Se publicó pues porque Juan Que después se aventuraron a ir más allá de la playa. Claro, se publicó porque Juan Luis toda la vida ha sido un enamorado de ese texto, le gustó, y a uno que otro nadaísta, aunque algunos se sintieron resentidos pues porque creyeron que yo le estaba robando la memoria de Junín a ellos, y no, yo simplemente estaba recuperando mi infancia en Junín, la infancia, pues toda la vida nuestra y la historia de la familia. Esta no es la historia mía, sino de la familia antioqueña, solo que es a partir del prototipo de nosotros la familia, porque todas las familias antioqueñas somos parecidas. A mí me causaba mucha gracia cuando se publicó en el 2015 que llegaron 3 señoras de Yarumal al stand pues del Autónomo. Ay, venimos a la presentación de su libro. Ay, qué rico, señor. Usted que no, somos de Yarumal y toda la vaina. ¿Y por qué viene? No, porque mire, ese abuelo que usted escribe ahí es mi abuelo, es igualito mi abuelo. En Yarumal, si yo estoy hablando de mi abuelo del suroeste, no, pero es que es igualito. Y yo, ay. Después, otro, don Eduardo Quiseno, de Señal Editor, alguna vez me decía, ay, pues madre, vos ahí contaste fue la historia de la familia no sé qué de Yolombó. Y le dije, ¿por qué? No, es esa no, hombre, esa es mi familia. No, esa es la familia de no sé quién de Yolombó. Deben estar berraquísimos porque vos los contaste ahí. No, señor, esa es la historia del suroeste. Y entonces, lo bonito del libro es que es la historia de la familia antioqueña a través de un prototipo que es la nuestra. Por eso no le quise cambiar. Y los editores, Random House le puso la novela moral de Antioquia, pues porque cuento, en el fondo, nosotros hablamos ahí en el libro, la gente que aparece ahí no tenía moral, no era inmoral. Lo que pasa es que cada uno construía la moral que le convenía. Los antioqueños no somos inmorales, somos amorales. Construimos la moral que nos conviene para el negocio. Siempre, para esto, para lo otro. Pero no es que seamos inmorales, somos amorales, no tenemos moral, la acomodamos a nuestros negocios. Y eso, pues me pareció bonito que lo entendieran así, y es la historia de la familia antioqueña, no la miren como la historia nuestra, es la historia de cada uno. Yo le apuesto que cada uno de ustedes va a encontrar aquí a alguien que es parecido a usted, porque todos los antioqueños tuvimos una tía monja, todos los antioqueños tuvimos un pedagogo, el mío era cacorro, pero era pedagogo.
un pedagogo muy prestante en Medellín, pero era claro, de esos cacorros que manejaban la educación en la gobernación de Antioquia en los años 40 y 50, de los hermanos lasallistas, muy importantes, un tipo encantador, querido, loco, que se vestía los domingos que se daba descanso, se vestía con las pintas más estrafalarias y así llegaba a la casa, pues con unas cachuchas rarísimas que no me ponía sino él y que yo no sé dónde las sacaba, todo vestido de blanco, tenis blancos, un tipo encantador, que daba clases en el San José. Ustedes conocieron a Álvaro Díaz. ¿Y por qué me señala a mí? Porque usted conoció a Álvaro Díaz Paucar, un gran amigo de nosotros. ¿Cuál? Álvaro Díaz, claro. El que fue dueño del Zaguán del Gato. Álvaro Díaz le dio clase a él y cuando se publicó, Álvaro Díaz empezó a contarme historias de Carlos Gómez. Huevón, me las debiste haber contado antes, porque fue profesor de él. Y entonces les daba clase en Guayaquil. Era de esos profesores modernos que se llevaban a los alumnos para Guayaquil, para que aprendieran la vida, para que aprendieran, ya los relacionaba con las meseras y con todo el mundo y les enseñaba las cosas de la vida. Carlos Gómez terminaron todas las meseras de Guayaquil por quererlo mucho, porque organizó como un jardín para los niños de las meseras. Ajá. Entonces todas le tenían la foto en los pianos, le ponían la foto de Carlos Gómez en los pianos, una cosa muy linda, ¿no? Tuvimos de todo, los paisas hemos, todos los prototipos de la familia antioqueña, cada uno lo ha tenido. Usted por lo menos no puede decir pues que no tuvo la oveja negra en la familia, ¿o sí? Claro, y como dirían, no sé en qué parte dice Borges, que no hay muchos hombres desde Grecia, desde Atenas hasta ahora, hay un solo hombre, porque todos tenemos sístole y diástole, porque todos nos hemos asombrado en algún momento con un amanecer o con un atardecer, porque a todos nos ha cogido la noche en algún sitio y porque todos hemos tenido la sana costumbre de averiguar por la vida y por las rutas de otros hombres. Por eso ahora cuando averiguamos por tu ruta y por tu vida y por tu costumbre con el asombro, quedamos nosotros también emparentados con esos mismos asombros que a vos te hicieron vibrar y agradecidos porque esta noche los hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias. No,